En una noche como pocas, donde la bóveda celestial se rasgaba con el bramido de los truenos y la lluvia descendía en torrentes como lágrimas celestiales, el Papa Leo XIV se encontraba arrodillado en la capilla privada del Vaticano. La serenidad de su figura contrastaba con la tempestad que se abatía sobre Roma. Su semblante era el de un pastor cargado con el peso de 1000 almas, y sus ojos, dos espejos de un alma que había visto el dolor y la esperanza del mundo. Con la lentitud de quien lleva a cabo un rito sagrado, sacó de entre los pliegues de su túnica una carta amarillenta, un pergamino que había custodiado como un tesoro oculto. Esa carta, descolorida por los años, no era un simple trozo de papel, sino un relicario de palabras que resonaban con el eco de lo divino. Al abrirla, un resplandor imperceptible a los sentidos inundó la estancia, y en ese instante el aire se tornó denso, cargado de una presencia que sólo los corazones humildes pueden percibir. Vi al Papa entregar una carta a un niño ciego. Dijo: «Léela con el corazón, porque los sabios ya no entienden mi lengua». Así había revelado la hermana Teresa Benedicta, en un rincón apartado de Alemania, en el año de 1992. Sus palabras habían sido un rayo de luz en medio de la creciente oscuridad del mundo, una cadena de oro que conectaba el cielo con la tierra. Y ahora, Leo XIV, en un acto de amor último, se disponía a entregar al mundo el mensaje que esa carta guardaba. El mundo, desgarrado por guerras y convulsiones, parecía haber olvidado el lenguaje del amor. Se alzaban murallas de indiferencia y frialdad espiritual, mientras el ruido ensordecedor de la apostasía ahogaba el suave susurro de la fe. ¿Dónde, oh alma peregrina, está tu esperanza? ¿Dónde el fuego sagrado que arde en el corazón consagrado a María? El Papa lo sabía. Solo un corazón puro, como el de aquel niño ciego, podría descifrar el mensaje que llevaba consigo el poder de cambiar el destino de la humanidad. La carta hablaba de una noche que se tornaría día, de una oscuridad que daría paso al resplandor de una nueva alborada. Corazones consagrados, preparaos, susurraban las palabras inscritas con tinta desvaída por el tiempo. Porque en el triunfo del Inmaculado Corazón de María se encuentra la victoria sobre las sombras que acechan al mundo. Era un llamado a la conversión, un llamado urgente a volver los ojos al cielo y a dejarse abrazar por el amor infinito de Dios. El Papa, con su voz quebrada por la emoción, murmuraba oraciones que se mezclaban con el bramido de la tormenta. Era un pastor que lloraba por su rebaño, un padre que ofrecía su último aliento por sus hijos. A medida que sus lágrimas caían sobre el suelo de mármol, cada gota se convertía en un testimonio de fe, una ofrenda silenciosa por la salvación del mundo. ¿Responderás tú al llamado, querido lector? ¿Serás parte del triunfo que se anuncia, del amanecer que se eleva sobre las sombras? En esta hora de prueba, la voz del Papa se alza como un faro en la noche, llamando a todos los corazones a unirse en oración, a sostenerse unos a otros en el amor de Cristo. Porque, aunque las tinieblas parezcan imponentes, la luz de la fe nunca se apaga, y el corazón de María, refugio seguro en medio de la tempestad, aguarda con brazos abiertos. A medida que la noche avanza, la tensión en la capilla se convierte en un canto silencioso de esperanza. El Papa, consciente de que su misión terrenal se acerca a su fin, cierra la carta con una reverencia que solo los ángeles pueden comprender. Ha dejado su legado, un mensaje que no cierra todo, sino que abre las puertas a un futuro donde el amor prevalece y la fe renace. Así, la narrativa de esta noche se convierte en un río, lento y solemne, que fluye hacia el horizonte, un llamado a la reflexión, a la meditación, a la acción, un eco eterno que resuena en los corazones dispuestos a escuchar. La carta, un faro en la tempestad,
Se convierte en una brújula para todos aquellos que buscan la verdad. Y el Papa Leo XIV, con su último acto de amor, se convierte en un puente entre lo divino y lo humano. ¿Responderás tú al llamado? Este es el desafío que queda. Este es el legado del Papa que, con lágrimas y oraciones, ha dejado su marca en la historia de la humanidad. Y en el silencio que sigue a la tormenta, solo queda la esperanza del amanecer que se avecina. Un amanecer donde el amor y la fe brillarán eternamente. En el silencio del convento, donde las paredes rezuman oración y los corredores son testigos mudos de una vida dedicada a lo eterno, la joven hermana Teresa Benedicta se sumerge en el misterio del rosario. En cada cuenta, un suspiro, y en cada suspiro, un clamor. Su corazón late al ritmo de la súplica, ese compás que la une al corazón de María, en un eco eterno de amor y penitencia. Pero aquella tarde de 1992, mientras la luz del atardecer se filtraba suavemente a través de los vitrales, algo extraordinario ocurrió. Al llegar al quinto misterio, la música celestial que siempre acompaña sus meditaciones se detuvo, y un velo de luz envolvió sus sentidos. En esa visión, clara como el agua pura, el Papa Leo XIV se presentó ante ella, noble y sereno como un pastor que conoce y ama a cada una de sus ovejas. En sus manos, una carta. En su mirada, una mezcla de tristeza y esperanza. La destinataria, un pequeño niño ciego, cuyas manos temblaban al recibir aquel mensaje divino. Léela con el corazón. Porque los sabios ya no entienden mi lengua, dijo el Papa, y esas palabras penetraron el alma de la hermana como un fuego sagrado, ardiendo con la luz del Espíritu Santo. Desde aquel día, esta visión se convirtió en su cruz y su luz, un misterio consumador que la empujó a la oración incesante, a la intercesión profunda por un mundo que siente alejarse cada vez más del amor y de la verdad. En las noches de vigilia, sus lágrimas eran como perlas ofrecidas en cada Ave María, y su corazón un altar donde el dolor del mundo y la esperanza de la redención se encontraban. El mundo, nuestra casa común, se cubría en aquellos años con un manto de tinieblas. Guerras fratricidas, apostasía creciente, corazones helados por la indiferencia. La humanidad, en su búsqueda insaciable de poder y conocimiento, parecía haberse olvidado de la lengua del amor, de esa sabiduría humilde que solo se entiende con el corazón. ¿Acaso no era este el eco de las palabras del Papa? Léela con el corazón, porque el corazón es el único que puede ver lo invisible, lo eterno, lo que trasciende las sombras de la razón. En su celda, hermana Teresa Benedicta se preguntaba quién era aquel niño ciego. ¿Representaba a los sencillos de espíritu, a los que, en su pureza, perciben lo que los sabios no alcanzan a discernir? ¿O era un llamado a todos nosotros, ciegos por nuestras seguridades mundanas, para que aprendamos a leer los signos de los tiempos con los ojos del alma? Las preguntas se arremolinaban en su mente, pero encontraba paz en la certeza de que la respuesta estaba en el corazón de María, en su inmaculada fe y amor. En el cielo oscuro de su vigilia, la estrella de la esperanza jamás se apagó, porque sabía, con una convicción que sólo la gracia puede otorgar, que el triunfo final pertenece al Inmaculado Corazón de María. Innocent, ese corazón que late al unísono con el de su Hijo, que arde con un amor inextinguible por cada uno de nosotros. ¿Serás tú parte de este triunfo? ¿Resonará tu corazón al llamado de esta luz que se nos ofrece en medio de la oscuridad? En una sociedad que se debate entre el ruido ensordecedor de las ideologías y el silencio aterrador del escepticismo, la voz del Señor sigue susurrando en el viento. Escucha, hermano mío, hermana mía, ese susurro que nos invita a una conversión profunda y sincera, a dejar atrás las sombras que nos envuelven y a abrazar la luz que nos transforma.
¿responderás tú al llamado? ¿Permitirás que el fuego divino purifique y renueve cada fibra de tu ser? La carta del Papa Leo XIV, ese legado secreto que ahora se nos confía, no es más que un símbolo del mensaje eterno del Evangelio. Un Evangelio que no se comprende con la inteligencia fría, sino con un corazón dispuesto a amar hasta el extremo. ¿Seremos capaces de romper las cadenas que nos atan a nuestras cegueras y abrazar la visión que el Señor nos ofrece? Este relato no es solo una crónica de lo que fue o pudo ser, sino una invitación abierta a cada uno de nosotros. Una llamada a despertar del letargo espiritual y a comprometernos con la misión que el cielo nos encomienda. Porque el amor de Dios es más fuerte que cualquier oscuridad, y su misericordia nunca se agota. Que esta meditación encuentre eco en tu alma, querido lector, y que al final de este río de palabras sientas la frescura de la gracia derramándose sobre tu vida. Que seas tú, como aquel niño ciego, quien lea con el corazón el mensaje de esperanza y salvación que el Señor nos ofrece. La historia continúa, la luz sigue brillando en las tinieblas, y el triunfo del amor está a nuestro alcance. ¿Serás parte de este regalo divino? En la penumbra de una noche que presagiaba el último aliento del Santo Padre Leo XIV, la luz de una vela temblaba suavemente en los rincones de su aposento. Él, postrado en su lecho, se había convertido en un alma que ya no pertenecía del todo a la tierra, sino que empezaba a vislumbrar las moradas eternas. A su alrededor, los cardenales más cercanos formaban un círculo de oración y expectación, como si en ese pequeño recinto se librara una batalla entre el aliento último de un hombre santo y el clamor del mundo que latía en sus palabras. Con voz suave, pero cargada de una autoridad que provenía de lo alto, Leo XIV comenzó a hablar como quien desvela un secreto largamente custodiado. Hermanos míos, el tiempo que se avecina es como un mar embravecido, oscuro y profundo. La fe que hemos guardado con amor y lágrimas sufrirá la última gran persecución. Una noche negra se extiende sobre la humanidad, una noche donde la verdad será cazada como un ciervo solitario, y el amor será nuestro único refugio y espada. Un silencio reverente, casi palpable, llenó la estancia. Los cardenales inclinaron sus cabezas, no en sumisión, sino en un gesto de recogimiento ante la profundidad de sus palabras. El Papa, con un esfuerzo que parecía más del alma que del cuerpo, continuó: He guardado en mi corazón una visión que fue dada a una sierva fiel, la hermana Teresa Benedicta, una luminosa flor de Alemania, en 1992. Ella vio la esencia de nuestro destino, un papa entregando una carta a un niño ciego, con la instrucción de leerla no con los ojos, sino con el corazón. Léela con el corazón, decía, porque los sabios ya no entienden mi lengua. Estas palabras resonaron en el aposento, como un eco antiguo que retorna desde las cavernas del tiempo. ¿No son los ojos del mundo los que han perdido su visión? En su lugar, se ha levantado una nube de orgullo e indiferencia que ha oscurecido la luz de la verdad. ¿Dónde están los sabios que una vez guiaron con humildad y sabiduría? ¿Responderá alguien al llamado desde la ceguera del alma? Los cardenales, movidos por un impulso de entrega, miraron al Santo Padre con una mezcla de fe y temor, como si en ellos reposara la responsabilidad de salvaguardar el último vestigio de esperanza. El mundo, continuó el Papa, está sumido en guerras que desgarran la carne y el espíritu. La apostasía ha sembrado semillas de desamor, y la frialdad espiritual cubre corazones que una vez latieron con el fuego de la fe. Sin embargo, en medio de esta tempestad que amenaza con consumir todo, Leo XIV ofreció una luz de esperanza, una estrella en la noche oscura. Pero recordad, dijo,
que el corazón de María se alza como un faro de amor inextinguible. Ella, que es la madre de todos, intercede por nosotros con lágrimas que se convierten en perlas de luz. Su corazón es nuestro refugio en la tormenta, y su amor es la promesa del triunfo que se anuncia. El Papa sostuvo un rosario en sus manos, sus cuentas desgastadas por años de oración ferviente, un símbolo de la continua conexión entre el cielo y la tierra. Este rosario es un vínculo que nunca debe romperse, insistió. Una cadena de amor que nos une al corazón de nuestra Madre Celestial. ¿Seréis vosotros parte del triunfo que se anuncia? ¿Responderéis con amor y sacrificio en el momento del gran desafío? Mientras las palabras del Papa flotaban como un canto en el aire, los cardenales se arrodillaron, movidos por un fervor que renovaba su vocación. Sabían que la oscuridad no era el final, sino la antesala de una nueva aurora, y que cada oración, cada acto de amor, era un ladrillo en la construcción de un mundo nuevo, un mundo en el que el amor prevalecería sobre el odio. Con un suspiro que era a la vez de resignación y esperanza, Leo XIV cerró los ojos. «Vivid como hijos de la luz», susurró. «Sed centinelas del amor en un tiempo de tribulación. El corazón de Jesús y de María os aguardan en el umbral de la eternidad». Así, en esa noche de revelación y despedida, el Papa dejó a sus cardenales, y al mundo entero, un legado de fe inquebrantable y amor eterno. La luz de la vela parpadeó una última vez antes de extinguirse, pero su resplandor había encendido una llama que ninguna oscuridad podría apagar jamás. ¿Serás tú, lector, quien tome esta antorcha y la lleve con valentía en el mundo? ¿Responderás al llamado de vivir en el amor, a pesar de las sombras que se ciernen? La invitación queda abierta, resonando en los corazones como un eco que busca respuesta. En el umbral de un tiempo en que las sombras parecen querer devorar el fulgor de la esperanza, llega hasta nosotros, almas peregrinas y sedientas de lo divino, el último mensaje del Papa Leo XIV. Un mensaje que, cual semilla de mostaza, busca germinar en el terreno fértil de nuestros corazones. Fue en el silencio de una anónima tarde, cuando una revelación sellada en el pliegue del tiempo se desdobló ante una simple monja, la hermana Teresa Benedicta, en Alemania, en 1992. Una visión que ahora, como viento impetuoso, sacude la conciencia dormida de la humanidad. La hermana Teresa Benedicta vio al Papa entregar una carta a un niño ciego. En sus labios, las palabras resonaron como campanas sagradas. Léela con el corazón, porque los sabios ya no entienden mi lengua. Este acto, cargado de una simplicidad que esconde la profundidad de un océano, se convierte en una parábola para nuestros días. Un eco que reclama la atención de quienes en su pequeñez buscan la grandeza del reino. Este mensaje ha encendido un fuego en el corazón de los fieles, un fuego que no consume, sino que purifica y transforma. En cada rincón del mundo, comunidades cristianas se han congregado, formando un mosaico de devoción y esperanza que desafía la frialdad espiritual que amenaza con sofocar la llama de la fe. Así, como un río que nace de una vertiente oculta, se ha iniciado una cadena de oración global. Millones se han unido en un clamor espiritual, trascendiendo fronteras y lenguas, buscando discernir el significado de esta profecía que nos llama a convertir nuestro corazón en un altar viviente. Vivimos en tiempos en que las guerras han oscurecido el firmamento con el humo de la desesperanza. La apostasía ha erigido sus altares en corazones que una vez latieron al ritmo de la fe. Y, sin embargo, en medio de esta tiniebla, hay una luz, tenue pero constante, que nos invita a volver el rostro hacia el cielo. ¿Responderás tú al llamado? ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? El Papa Leo XIV
En su sabia humildad, comprendió que el lenguaje del corazón trasciende la razón y las palabras, que el verdadero entendimiento no se cifra en la erudición, sino en la pureza de espíritu. Aquel niño ciego no necesitó de ojos para ver, porque su corazón estaba despierto a la verdad que el mundo ha olvidado. Y tú, amado lector, ¿has despertado ya a esta verdad que clama desde las alturas? En el silencio de la oración, en el murmullo del rosario que asciende hacia el cielo como incienso perfumado, encontramos la respuesta. Cada cuenta es una lágrima, un palpable suspiro de amor que se une al coro celestial. Es en esta oración continua donde se fragua el misterio del triunfo del Inmaculado Corazón de María, promesa que resplandece en el horizonte como el sol que disipa la niebla del amanecer. La historia de nuestra redención está escrita con letras de caridad y sacrificio. Los mártires, cuyos testimonios iluminaron las épocas oscuras, nos precedieron en el camino de la fidelidad. Hoy somos llamados a ser antorchas vivas, a encender con nuestro testimonio las almas que se han dejado enfriar por la indiferencia y la comodidad. ¿Serás tú, fiel lector, esa luz que brilla en las tinieblas, que guía a los perdidos hacia el refugio seguro del amor de Dios? Este mensaje del Papa Leo XIV, entregado en confidencia al mundo, no es un final, sino el comienzo de una nueva etapa en nuestra peregrinación espiritual, una invitación a rendirnos no ante el desánimo, sino ante la misericordia divina que nunca se agota. Dejemos que nuestros corazones, cual lámparas siempre encendidas, ardan con el deseo de la conversión, del amor y de la paz. El mundo, volcado en su propia caída, necesita más que nunca de aquellos que, sin temor, proclamen la verdad que libera. Seamos esos heraldos de la esperanza, esos sembradores de la paz que, con humildad y valentía, continúan la obra del Maestro. A medida que avanzamos en este camino incierto, no estamos solos. Nuestra Señora, Madre de la Iglesia, nos acompaña, y su intercesión es el escudo que nos protege de las flechas del enemigo. Querido lector, el eco de este mensaje resuena en tu corazón. No es una simple invitación, sino un imperativo amoroso. En este vasto escenario del mundo, tú eres llamado a tomar tu lugar, a ser parte de la sinfonía celestial que anuncia la victoria del Cordero. ¿Responderás tú al llamado? ¿Permitirás que el Espíritu Santo te transforme en instrumento de su amor? En este momento de gracia, cuando el velo de lo temporal se descorre para dejarnos vislumbrar el eterno propósito de Dios, recordemos que la verdadera sabiduría no se encuentra en los salones del poder, sino en los corazones que, al igual que el niño ciego, saben leer con el corazón. La carta que el Papa Leo XIV confió al mundo es ahora nuestra. Hagamos la vida, hagamos la esperanza, y que en nosotros se cumpla la promesa que, desde el principio de los tiempos, nos invita a ser uno en el amor de Cristo. En el ocaso de su vida terrenal, cuando sus ojos ya no podían contener más la luz del sol que se derramaba sobre las cúpulas de Roma, el Papa Leo XIV entregó al mundo un legado de palabras calladas, un susurro en medio del tumulto de una época que tambaleaba entre la verdad y la sombra. Era una carta, un mensaje que no se dirigía a los sabios de este mundo, sino a un niño ciego. Léela con el corazón, le pidió el Santo Padre, porque los sabios ya no entienden mi lengua. Así, en la fragilidad de esa imagen, se nos reveló una verdad profunda y mística, una verdad que anida en lo pequeño, en lo aparentemente insignificante, y que, sin embargo, contiene el poder de transformar el mundo. En el silencio de aquel encuentro, resonó la profecía de la hermana Teresa Benedicta, quien en su celda de oración en Alemania, en el año 1992, había vislumbrado aquel instante con la claridad que sólo la oración puede otorgar. Su visión
era un destello de esperanza en medio de las densas nubes que se acumulaban en el horizonte de la humanidad. Aquel niño ciego se convertiría en un símbolo viviente de nuestra necesidad de ver con los ojos del corazón, de escuchar con el alma. En un tiempo, cuando las fuerzas oscuras comienzan a moverse, vientos de cambio que amenazan con apagar la luz de la fe, el mundo, querido lector, se encuentra en una encrucijada. ¿Cuántas veces hemos sentido que la tierra misma tiembla bajo nuestros pies? No necesariamente por la fuerza de los elementos, sino por el sutil socavamiento de las raíces de nuestra fe. Las nuevas formas de persecución no siempre llevan la violencia abierta de los tiempos antiguos, sino que se visten de indiferencia, de relativismo, de una frialdad espiritual que nos invita a abandonar la calidez del fuego sagrado por el helado abrazo del desencanto. En estos momentos, te pregunto a ti, alma sedienta de verdad, ¿responderás tú al llamado? ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? En el día a día, en medio de la vorágine de obligaciones y distracciones que nos asedian, se nos invita a un compromiso que trasciende todo lo pasajero, porque la apostasía no es un ruido estridente, sino un leve murmullo que se infiltra en las grietas de nuestra vida espiritual, amenazando con erosionar lo que hemos construido con tanto amor. Sin embargo, no todo es oscuridad. En el manto estrellado de la noche hay luces que brillan con el resplandor de la esperanza. El corazón de María, la Madre Santísima, late con un amor que no conoce fin, un amor que nos llama a la conversión, al arrepentimiento, a un renovado compromiso con su Hijo. ¿Quiénes somos nosotros para permanecer indiferentes a este llamado? Ella camina con nosotros, ella intercede, ella nos guía en el camino del discipulado. Las guerras, los rumores de guerra, el sufrimiento de hermanos y hermanas en tierras lejanas, todo nos habla de un mundo que gime en dolores de parto, esperando la redención. Pero al mismo tiempo, en el silencio de los claustros, en las lágrimas de los penitentes, en la sencilla fe del pueblo que reza el rosario con devoción, se está gestando una nueva primavera de la fe. Tú, querido hermano, querida hermana, estás llamado a ser parte de este renacimiento. ¿Lo deseas? ¿Sientes en tu corazón el ardor del Espíritu que te invita a hacer luz en la oscuridad? El Papa Leo XIV, en su sabiduría anciana, nos dejó una invitación, un eco que resuena en nuestras almas como una campana que llama a la oración. La carta al niño ciego es un símbolo, una metáfora del desafío que enfrentamos. Ver más allá de lo visible, encontrar en lo cotidiano la chispa de lo eterno, abrazar con valentía la cruz que se nos ofrece, porque en ella está la semilla de nuestra salvación. Así, mientras el mundo oscila entre el amor y el miedo, entre la fe y la duda, se nos presenta una elección. La profecía no es un destino inamovible, sino un llamado a la acción, a ser partícipes de la historia que Dios está escribiendo. El triunfo del Inmaculado Corazón de María es una promesa que se cumplirá, pero que requiere de nuestra cooperación, de nuestro sí diario a la voluntad divina. ¿Responderás tú al llamado? ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? En la quietud de tu corazón, en la soledad de tus pensamientos, en el murmullo de tus oraciones, se encuentra la respuesta. Que el fuego del amor divino ilumine tu camino y que encuentres en el servicio a los demás, en la entrega generosa, el verdadero rostro de Cristo. La carta está en tus manos. Léela con el corazón y permite que su mensaje transforme tu vida y a través de ti, el mundo entero. En los recovecos de la memoria espiritual de la Iglesia, hay instantes que resplandecen con la luz de las estrellas en la noche más oscura. Uno de esos momentos, oculto durante años en el silencio de los claustros y las oraciones de los fieles, es la revelación de la hermana Teresa Benedicta en 1992.
En una visión, la hermana contempló al Papa Leo XIV, cuya figura ya portaba los signos de la eternidad que se acercaba, entregando una carta a un niño ciego. «Léela con el corazón», le dijo, «porque los sabios ya no entienden mi lengua». Esta imagen se ha transformado en un símbolo de nuestro tiempo, un tiempo que se debate entre la oscuridad y la luz, entre el olvido de Dios y la promesa de su redención. Hoy, en un mundo donde las tormentas del espíritu soplan con una fuerza que amenaza con desarraigar la fe de los corazones, surge una generación de mártires, hombres y mujeres que, como antorchas vivientes, abrazan su fe con una valentía inquebrantable. Sus testimonios son luces en la penumbra, faros en un océano de incertidumbre, y su sacrificio es el fuego que purifica y renueva. ¿Acaso no es este el mensaje que desde la cruz, con los brazos abiertos, nos sigue llamando a cada uno de nosotros? Las guerras, la apostasía y la frialdad espiritual se han cernido sobre la humanidad como un manto de noche eterna. Pero en la profundidad de esta oscuridad hay corazones consagrados que arden con el fuego sagrado del amor divino. Son aquellos que han respondido a un llamado silencioso, un susurro del Espíritu que los ha encendido con la llama del sacrificio. En sus ojos brilla el reflejo de la esperanza, y sus vidas se convierten en un espejo del mismo Cristo que camina descalzo sobre las aguas turbulentas de nuestra sociedad. Leo XIV, guardián de secretos celestiales y profeta en un tiempo de desolación, había visto en su interior la llegada de estos días. Sabía que vendría el momento en que las palabras dejarían de ser comprendidas por aquellos que se consideran sabios, aquellos cuyas mentes están veladas por el ruido del mundo. Por ello, la carta fue entregada al niño ciego, símbolo de la pureza y la sencillez del corazón, capaz de ver con los ojos de la fe lo que el intelecto no puede comprender. ¿Tienes tú esa misma capacidad, querido lector, de leer con el corazón? ¿Serás parte del triunfo que se anuncia, aquel que brota del inmaculado corazón de María? El dolor del mundo actual es un grito que resuena en el cielo, una plegaria de intercesión que busca ascender como incienso hasta el trono de Dios. Sin embargo, en medio de este clamor, los mártires se alzan como columnas de roca, firmes y serenas, sobre las que se edifica el futuro de la fe. Sus lágrimas son rosarios que, perlados de devoción, caen al suelo fértil, y de ellas brotan flores de esperanza, de conversión, de paz. ¿Responderás tú al llamado? En el umbral de una nueva era, donde las tinieblas parecen reclamar su dominio, se nos ofrece la oportunidad de ser partícipes de una obra redentora, de ser artesanos de la luz. Susurra el viento un recordatorio constante de que, aunque la noche sea larga, el amanecer está asegurado por la promesa divina. Y en este amanecer veremos el triunfo del corazón de María, que, habiendo sido testigo del sufrimiento de su Hijo, nos invita ahora a participar en la victoria del amor sobre el odio, del perdón sobre el rencor. Las llamas del sacrificio, al igual que en la época de los primeros cristianos, arden nuevamente en nuestros tiempos, y el eco de sus voces resuena con una firmeza que desafía al mundo. En sus vidas vemos el reflejo de una verdad eterna, la cual nos recuerda que el amor es más fuerte que la muerte, y su resurrección es la promesa que nos sostiene. ¿Serás tú uno de aquellos que, con valentía, se une a esta danza de vida eterna? Mientras el río del tiempo fluye, llevando consigo las esperanzas y las tribulaciones de la humanidad, nos encontramos en la ribera de una elección, ser espectadores o actores de un plan divino que no deja de buscar corazones dispuestos a amar sin medida, a servir sin esperar recompensa. Como un río que avanza, lento pero inexorable, así avanza también el reino de Dios entre nosotros, creciendo en tensión emocional, en expectativa,
en un suspiro que se convierte en oración. El Papa Leo XIV, con su mensaje entregado al niño ciego, nos ha dejado un legado de esperanza y desafío. Nos ha mostrado que incluso en la ceguera física o espiritual se puede encontrar la claridad necesaria para ver el rostro de Dios en cada prójimo. Y ahora, en esta hora decisiva, el eco de su invitación resuena en nuestros corazones. Léela con el corazón. ¿Lo harás? ¿Responderás al amor que llama desde lo profundo de la noche a ser luz en el mundo? Que nuestras vidas, inspiradas por estos mártires contemporáneos, sean una respuesta ardiente a esta llamada, una respuesta que continuaremos entregando, incluso cuando las palabras se apaguen y solo quede el silencio contemplativo de una fe vivida. Así, al final de todo, cuando las sombras se disipen y la gloria de Dios ilumine todo lo creado, sabremos que hemos sido parte del triunfo que siempre estuvo destinado a ser. Amén. En las horas más silenciosas de la noche, cuando las estrellas parecen susurrar secretos a un mundo distraído, el Papa Leo XIV, un anciano cuyo rostro estaba surcado por las arrugas del tiempo y la carga de miles de almas, se encontró sumido en oración. Su mirada, perdida en algún punto entre el cielo y la tierra, reflejaba la profunda tristeza de un pastor que percibe el extravío de su rebaño. Sentía el murmullo del dolor que atravesaba la iglesia. Esa madre sabia y sufriente, que llora por cada hijo que se aleja de su abrazo. Fue en uno de esos momentos de íntima comunión con el divino cuando un recuerdo resurgió en su corazón. La visión de la hermana Teresa Benedicta. Aquella imagen, vivida de un niño ciego recibiendo una carta de sus manos, y su instrucción solemne. Léela con el corazón, porque los sabios ya no entienden mi lengua. ¿Acaso no era una metáfora de la ceguera que aquejaba a tantos en el mundo actual? Un mundo donde la sabiduría humana, en su ansia de razón y lógica, había perdido la sencillez de la fe. La Iglesia, cual lampadario en una cueva oscura, seguía iluminando el camino, aun cuando las sombras del pecado y la apostasía intentaban sofocar su luz. ¿No escuchamos cada día historias de guerras fratricidas y corazones endurecidos? ¿No percibimos el frío espiritual que se propaga como una niebla densa que cubre la faz de la tierra? Sin embargo, en medio de este valle de lágrimas, la promesa de la fe resplandece como un fuego sagrado que jamás se apaga. En su corazón, el Papa Leo XIV supo que debía entregar su mensaje final, un legado de esperanza y llamado a la conversión, como un pastor que nunca abandona a sus ovejas, incluso cuando el valle se oscurece. Envuelto en un silencio reverente, escribió palabras que, cual rosario de amor y sufrimiento, buscarían despertarnos de nuestra somnolencia espiritual. Él sabía que era tiempo de que los pastores de la Iglesia renovaran su compromiso, no solo como guardianes de la verdad, sino como defensores de los más vulnerables, aquellos cuyo clamor llega más alto, como el canto de los ángeles en la noche de Navidad. ¿Responderás tú al llamado?, escribió con mano temblorosa, consciente de la magnitud de su pregunta. ¿Serás parte del triunfo que se anuncia?, continuó, dejando que cada palabra cayera como una gota de agua en un mar de incertidumbre. Porque, en verdad, el triunfo de la fe y del corazón de María, esa madre que nunca deja de interceder por sus hijos, está asegurado. Pero requiere de corazones dispuestos a escuchar, a ver más allá de la ceguera del mundo. La visión de la hermana Teresa Benedicta era tanto un consuelo como una advertencia. No bastaba con la mera sapiencia humana. Era necesario ver con los ojos del alma, sentir con un corazón consagrado. La carta que el niño ciego recibió simbolizaba el mensaje eterno del Evangelio, que solo puede ser comprendido cuando se abre el corazón a la gracia divina. A través de las palabras del Papa, resonaba el eco de una antigua verdad.
En la unidad y el amor fraterno encontramos nuestra fuerza. La comunidad cristiana, esparcida como semillas por todo el mundo, es el cuerpo vivo de Cristo, llamado a ser luz para las naciones. Cada uno de nosotros es una llama en este candelabro universal, y juntos podemos disipar las tinieblas que nos rodean. El anciano pontífice concluyó su escritura con una última súplica, una oración que atravesó los muros del Vaticano y se elevó hasta el cielo. Oh Señor, abre nuestros ojos para que veamos tu gloria en medio de nuestras luchas. Abre nuestros corazones para que acojan tu amor sin medida. Y, en tu infinita misericordia, guíanos de regreso a ti. Mientras sellaba la carta, una brisa suave pareció acariciar su frente, y en su corazón sintió la presencia de la Virgen María, aquella mujer de fe inquebrantable, que llora por el mundo, pero siempre con esperanza. A través de sus lágrimas, la visión de un futuro luminoso se desplegaba como un amanecer tras una larga noche. Una imagen de la humanidad renovada, reunida en torno al altar del amor divino, donde el rostro de cada niño, ciego o no, reflejaba la luz de Cristo. Así, el mensaje del Papa Leo XIV no se cerró como una historia que termina, sino como un eco que resuena eternamente, una invitación abierta a cada corazón que desee escuchar. En esta hora crucial, ¿responderás al llamado? ¿Serás tú parte de este triunfo que se anuncia, uniendo tu pequeño fuego al resplandor eterno del amor de Dios? El viento del Espíritu sopla de formas misteriosas, y su aliento se desliza suave entre las grietas del tiempo y la historia, encendiendo corazones y despertando almas dormidas. En el oscuro telón de este mundo, donde el eco de las guerras y la frialdad espiritual resuena con un doloroso clamor, hemos sido llamados a mirar más allá de las sombras, hacia la luz que no perece. Así resplandece la historia del niño que, ciego a los ojos del mundo, fue agraciado con la visión más profunda que puede poseer un ser humano, la visión del corazón. Era el año de 1992, cuando en una pequeña aldea de Alemania, la hermana Teresa Benedicta, en un momento de éxtasis espiritual, contempló una escena que a su vez nos ofrece un misterio profundo, un mensaje para nuestros tiempos. Ella vio al Papa Leo XIV, un hombre de sabiduría serena y corazón ferviente, entregándole una carta a un niño ciego. «Léela con el corazón», le dijo el pontífice con ternura, «porque los sabios ya no entienden mi lengua». Este mensaje, encerrado en la simplicidad de un acto, contenía el poder de una revelación divina. El niño, cuyo nombre resonaba suavemente como un susurro de esperanza, creció en la penumbra de la oscuridad física, pero envuelto en la luz de una fe que no conoce límites. Tomás lo llamaban, y su alma, siempre buscando el rostro de Dios, aprendió a ver más allá de lo visible, a leer no con los ojos del cuerpo, sino con los del corazón. En sus manos, la carta del Papa se convirtió en un pergamino de fuego sagrado, iluminando su camino y su misión. Mientras el mundo se agitaba en una danza de guerra y apostasía, donde las almas se enfriaban en una indiferencia helada, Tomás se convirtió en un faro de paz y reconciliación. Sus palabras, nacidas de la contemplación muda y del amor puro, resonaban como campanas en las almas de aquellos que buscaban la verdad. En un acto de profunda humildad, sin pretender liderazgo, se erigió como un puente entre el cielo y la tierra, uniendo las divisiones de corazones quebrantados. ¿Acaso no es esto un llamado para ti también? En medio de la confusión y la desesperanza, ¿no sentimos acaso el suave susurro del Espíritu que nos invita a volver al amor primero, al corazón de María, nuestra Madre? ¿Responderás tú al llamado? Porque en el corazón de cada hombre y mujer yace la semilla de la esperanza que puede florecer en una nueva creación. El mundo clama por santos,
por almas que se atrevan a ver con los ojos del corazón y a amar con la intensidad de un fuego que no se apaga. Y así, Tomás se convirtió en una luz para las naciones, un testimonio viviente de que la ceguera del cuerpo puede ser una gracia cuando el alma despierta a la visión de lo eterno. En su presencia, aquellos que se habían extraviado encontraron un camino de regreso al hogar, al abrazo misericordioso del Padre. Sus días, bañados en la oración silenciosa y el servicio humilde, fueron como un rosario de perlas preciosas ofrecido al cielo. Cada acto, cada palabra, era una oración viva, una invocación al Espíritu para que descendiera y renovara la faz de la tierra. Con lágrimas de compasión y un corazón consagrado, Tomás tejió un manto de amor que abrazaba a todo aquel que se acercara a él en busca de consuelo. En este tiempo nuestro, donde la oscuridad parece engullir la luz, ¿serás tú parte del triunfo que se anuncia? Porque las promesas de Dios son fieles, y en el corazón inmaculado de María arde un fuego que no puede ser apagado. Su triunfo es seguro, y cada uno de nosotros está llamado a ser testigo de esta victoria celestial. En la quietud de sus últimos días, el Papa Leo XIV finalmente comprendió la profundidad de aquel gesto profético, la entrega de la carta. Era un legado secreto, un mensaje de esperanza que había sido custodiado en el silencio del amor divino, y ahora era confiado al mundo a través del niño que había aprendido a leer con el corazón. Aún desde el umbral de la eternidad, el Papa supo que no era el fin, sino el comienzo de una nueva era de fe. Y así, la historia de Tomás queda como un eco eterno que resuena en nuestros corazones, una invitación a abrir nuestras almas al misterio de Dios, a convertirnos en instrumentos de su paz y reconciliación. Que su ejemplo nos inspire a mirar más allá de las apariencias, a ser nosotros también puentes entre el cielo y la tierra. Porque al final, la pregunta persiste: ¿responderás tú al llamado? En la penumbra sutil de su aposento, el Papa Leo XIV, anciano y sabio como los olivos que bordean las cumbres de la eternidad, sostuvo entre sus manos una carta que resonaba con el peso de las eras. Su semblante, iluminado por la llama titilante de una vela, reflejaba la serenidad que sólo el alma que ha conocido la oración profunda puede poseer. Las sombras danzaban a su alrededor, semejando los ecos de aquellos que, a lo largo de la historia, habían sido los pastores de un rebaño, a menudo perdido y confundido. Era el año en que el mundo parecía haber olvidado la música del cielo, cuando los corazones de los hombres se habían endurecido como la roca, y la fe se había diluido entre los márgenes de un mundo en conflicto constante. Las guerras eran la melodía rítmica de los tiempos, y la apostasía, una sombra que crecía en el horizonte, oscureciendo los corazones que antaño conocieron la luz divina. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, un rayo de esperanza surgía como el oro puro que irradia desde el rostro del Redentor. Hermana Teresa Benedicta, una mística de tierras germanas, había sido visitada por una visión celestial en la que vio al Santo Padre entregar una carta a un niño ciego. «Léela con el corazón», le dijo, «porque los sabios ya no entienden mi lengua». Estas palabras, como un eco de tiempos inmemoriales, resonaron en los pasillos del Vaticano, reverberando en las almas de aquellos que, aún en su ceguera, buscaban ver con los ojos de la fe. Leo XIV, en su meditación, comprendió que aquella carta no era simplemente un pedazo de pergamino, sino un llamado profundo a todos los fieles, una invitación a redescubrir la pureza del Evangelio en un mundo que había perdido su sentido de lo sagrado. La carta, escrita con lágrimas y oraciones, era un testimonio de la lucha entre la luz y las tinieblas, una lucha que se libraba no solo en los confines de la tierra, sino en cada alma humana. En un crescendo de esperanza,
El Papa escribió: el momento de mayor oscuridad está siempre antes del amanecer. Así como el corazón de María se llenó de gozo al recibir la Anunciación, también nuestros corazones deben abrirse a la llegada de la gracia divina. En este tiempo de incertidumbre, os invito a volver la mirada hacia el corazón inmaculado de nuestra Madre, cuya luz nunca se apaga. Cada palabra era una semilla sembrada en el árido desierto de la incredulidad, una llamada a los corazones que aún palpitan con el anhelo de la verdad eterna. En este tiempo de pruebas, cuando el mundo parece haberse vuelto insensible al amor de Dios, el Papa preguntó a cada alma: ¿responderás tú al llamado? ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? Y así, la luz de Cristo se alza con mayor intensidad, brillando como un faro que guía a las almas perdidas hacia el puerto seguro de la fe. En la oscuridad del mundo actual, donde el sufrimiento es un compañero constante y la frialdad espiritual amenaza con congelar las llamas del amor, el mensaje del Papa resuena como un canto de esperanza. La conversión de los corazones es posible. El amor eterno de Dios puede transformar el dolor en gozo, la tristeza en alabanza. El Santo Padre, con el corazón lleno de compasión, lanzó esta pregunta al mundo: ¿serás tú, amado Hijo, un testimonio vivo del amor eterno del Creador? ¿Abrirás tus ojos interiores, como el niño ciego, para ver con el corazón lo que los ojos no pueden percibir? Así, la crónica mística de su pontificado se cierne sobre nosotros como una nube cargada de bendiciones que promete derramarse sobre la tierra sedienta. Las lágrimas del Papa, convertidas en rosarios de amor, invitan a la humanidad a unirse en oración, a levantar el alma hacia el cielo, donde el fuego sagrado del Espíritu Santo espera encender los corazones en un fervor nuevo y puro. Este legado, envuelto en el misterio de la revelación y el silencio de una fe inquebrantable, permanece como un eco abierto, una melodía que resuena en los corredores del tiempo, esperando que cada uno de nosotros sumerja su ser en las aguas vivas de la esperanza. Que los corazones se consagren una vez más al amor perfecto, permitiendo que el mundo se transforme en un reflejo del reino que no tiene fin. El Papa Leo XIV, con su voz suave y firme, nos recuerda que, aunque las tinieblas parecen interminables, la luz de Cristo nunca se extinguirá. Y en esta luz, todos hallaremos nuestro camino, guiados por las oraciones y las lágrimas de aquellos que nunca han dejado de creer. Así, la crónica continúa, fluyendo como un río de gracia, invitando a cada alma a sumergirse en su narrativa interminable, a ser parte de esta historia de redención eterna. En el crepúsculo de estos tiempos, cuando las sombras se alargan sobre el corazón de la humanidad, el susurro de la profecía se convierte en un eco que resuena en la santidad de nuestro ser. El mundo, herido por las guerras y la apostasía, con la frialdad espiritual como un invierno que nunca termina, se encuentra en el umbral de una promesa antigua y aún viva. En este contexto, el Papa Leo XIV, en una de sus últimas misivas al pueblo de Dios, nos ofrece una luz encendida en la oscuridad del mundo, un mensaje que ora por la conversión de los corazones. El relato comienza con la visión de la hermana Teresa Benedicta, una mística germana a quien el cielo otorgó la gracia de presenciar un momento de trascendencia. Fue en el año 1992 cuando ella vio, con los ojos del alma, al Santo Padre entregar una carta a un niño ciego, un pequeño cuya visión exterior estaba velada, pero cuyo corazón ardía con la llama de la fe. «Léela con el corazón», le dijo el Papa al niño, «porque los sabios ya no entienden mi lengua». Esta revelación no es solo un legado secreto que el Papa Leo XIV se ha custodiado con celo, sino un llamado urgente a todos nosotros, los fieles, quienes en medio del ruido del mundo
debemos aprender a escuchar con el corazón. ¿Acaso tú, querido lector, estás dispuesto a escuchar este llamado sutil y esperanzador? Esta pregunta resuena en el silencio, una invitación a la que debemos responder con valentía. Con el paso de los años, la historia de esta profecía se ha tejido en la memoria viva de la Iglesia, convirtiéndose en una leyenda sagrada, recordándonos la promesa de que, incluso en los tiempos más oscuros, el amor de Dios prevalece. Las generaciones han escuchado este relato, un murmullo en el viento que susurra el poder de la fe, que como un rosario de lágrimas y oración, se desliza entre los dedos de los santos y de los pecadores en busca de redención. Al mirar el rostro del niño ciego, nos encontramos con un espejo de nuestra propia ceguera espiritual. ¿No es verdad que muchas veces cerramos los ojos del alma, cegados por las luces fugaces de un mundo que proclama falsos triunfos? En medio de esta ceguera, la voz del Papa nos llama a abrir el corazón, a leer con el amor que trasciende la lógica de los sabios de este tiempo, porque es en el corazón, ese sagrario íntimo donde habita Dios, donde la verdadera comprensión se revela. El mundo clama por paz, por una esperanza que parece desvanecerse en las arenas del tiempo. Sin embargo, el mensaje del Papa Leo XIV es un recordatorio de que la historia no está terminada, de que el triunfo del Inmaculado Corazón de María es una promesa que se forja en el crisol de la fe. ¿Serás tú parte de este triunfo que se anuncia? La respuesta a esta pregunta susurra en cada acto de amor, en cada oración pronunciada con devoción. A medida que avanzamos en esta peregrinación terrenal, el relato del niño ciego y la carta del Papa se convierte en un compás que guía nuestros pasos. Los corazones consagrados a la misión de Cristo son como fuegos sagrados que iluminan el camino, alimentados por la gracia divina y el anhelo de un mundo que se entrega al amor. En este camino, la luz y la sombra luchan en un baile eterno, recordándonos que incluso en el valle de lágrimas, la resurrección es la promesa que se cierne sobre nosotros. El dolor del mundo actual es real, pero no es la última palabra. Las guerras, la apostasía, la frialdad espiritual son heridas que solo el amor de Dios puede sanar. Así, en la encrucijada de nuestra fe, somos invitados a ser luz en la oscuridad, a responder al llamado de la conversión con una voluntad firme y un corazón dispuesto. Al cerrar esta meditación, el eco de la invitación del Papa Leo XIV permanece. No es un final, sino un comienzo. Una puerta abierta hacia la eternidad que nos invita a entrar y a vivir la vida en plenitud, como parte de esa historia sagrada que sigue escribiéndose en cada gesto de amor y en cada sí pronunciado al llamado divino.